Vamos a explorar hoy una teoría que le da una vuelta de tuerca a la propia base de la existencia. Es una idea que plantea que el universo no está aquí por casualidad, sino por una especie de necesidad lógica de la que no se podía escapar. Y todo arranca con esta idea. Llevamos milenios preguntándonos por qué hay algo, pero ¿y si la pregunta estuviera mal desde el principio? ¿Y si lo verdaderamente difícil, lo casi imposible de concebir, fuera una nada absoluta y sobre todo estable? Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es lo primero. Tenemos que desmontar esa pregunta que ha sido la guía de la física y la filosofía durante siglos. Ahí la tenemos, la pregunta clásica. Parece tan simple, tan directa, ¿verdad? Tan fundamental. Es como si nos invitara a imaginarnos una balanza cósmica con dos platos. En uno, la existencia, y en el otro, la nada. Pero aquí viene el giro. Esta pregunta es una trampa. Y lo es porque asume, de forma incorrecta, que la nada y el algo son dos puntos de partida igual de válidos, como si fueran dos opciones reales. Lo que esta teoría defiende es que el no ser nunca fue en realidad una posibilidad coherente. Para llegar a entender por qué, tenemos que hacer un viaje. Un experimento mental que nos va a llevar directos al verdadero fundamento de la realidad. El método que vamos a usar es lo que se llama una regresión ontológica. O sea, vamos a ir quitando capa por capa todo lo que forma nuestro universo. Primero, fuera los objetos grandes. Después, las partículas que los forman. A continuación, las leyes físicas que lo gobiernan todo. Y al final, nos cargamos hasta el propio tejido del espacio-tiempo. Y lo más fascinante de todo es que este viaje mental no es una cosa arbitraria, para nada. De hecho, es que sigue la misma lógica que usa la física cuando viaja hacia atrás en el tiempo, hacia el origen del universo. Tanto si hacemos la regresión física que nos lleva al Big Bang, como si hacemos esta abstracción conceptual, el destino es el mismo, un estado límite donde no hay diferencias internas, una singularidad de no distinción. Y este punto final de nuestro viaje, la singularidad, pues resulta que no es lo que uno se esperaría. Justo aquí es donde la teoría revela su parte más potente. El punto clave, la idea central, es que al quitar todas las capas de la realidad, no llegamos a la nada, no llegamos a un vacío, llegamos justo a lo contrario, a un campo absoluto que contiene la posibilidad pura de todo aquello que hemos ido quitando. Es en esencia un estado de potencialidad total. Este es el principio fundamental. Pensadlo así, cada vez que quitamos una cosa concreta, como una partícula, no la estamos borrando del mapa. Lo que hacemos es generar la potencialidad pura de que esa partícula pueda existir. Por lo tanto, si lo quitamos todo, no nos queda un vacío. Lo que nos queda es una potencialidad infinita y súper concentrada. Y ojo, es importante aclarar que esto no es la típica batalla filosófica entre el ser y la nada. El motor del universo, según esta idea, no es una tensión que busca resolverse, es algo mucho más simple, una liberación. Al quitar todas las restricciones, todo ese potencial puro se descomprime y simplemente se despliega. Venga, seguimos con el siguiente paso lógico. Si hemos llegado a un campo de potencial puro, ¿por qué tiene que manifestarse? ¿Por qué no puede simplemente quedarse como está? Esta analogía lo clava, lo explica de una forma brillante. Un vacío ontológico de verdad, una ausencia total de todo, no sería un estado pasivo, quieto. Al contrario, generaría una especie de presión ontológica, una necesidad infinita de llenarse que, literalmente, succionaría la existencia hacia sí misma. Así que la conclusión es que no hay otra. Es ineludible. Si el no ser no es una opción lógica y el único estado posible es el de esa potencialidad saturada, la manifestación ya no es una probabilidad, se convierte en una necesidad. La probabilidad es del 100%. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no hay ninguna otra alternativa. De esta manera, el origen del universo deja de ser un evento caótico y se convierte en un despliegue ordenado, como una relajación necesaria de esa potencialidad que estaba a tope. Primero emergen los campos, después las partículas se condensan a partir de ellos y finalmente las leyes físicas se estabilizan, que no son otra cosa que los patrones de cómo interactúa toda esta nueva estructura. Y ahora vamos con la última parte, la consecuencia final, y la más alucinante de esta teoría. ¿Cómo es la estructura de la realidad en la que vivimos? A ver, aquí tenemos un problema lógico. Si la potencialidad en esa singularidad inicial era total, infinita, ¿cómo es posible que un solo universo, con unas leyes y constantes finitas, agote toda esa infinidad? Pues la respuesta es simple, no puede.
La solución que propone esta teoría es una realidad multicapa, y esta estructura la verdad lo resume todo. El viaje empieza con esa pregunta trampa sobre el ser y la nada. Eso nos lleva a la regresión ontológica, a ese proceso de quitar capas que, en vez de dejarnos en el vacío, nos enseña la singularidad, ese estado de potencial puro. A partir de ahí, la manifestación es inevitable, una descompresión que despliega no un universo, sino esta estructura final de capas que existen todas a la vez. Es súper importante entender que esto no es el multiverso de la ciencia ficción, de las realidades alternativas. Es algo mucho más profundo. Es una única realidad donde cada partícula fundamental existe a la vez en múltiples capas, como si fueran distintas frecuencias de un mismo ser. Aquí, en nuestro plano, un electrón se comporta de una manera, pero en otra capa esa misma entidad se manifiesta de forma totalmente distinta. Esto, por cierto, podría explicar de una forma muy natural misterios como el entrelazamiento cuántico. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si lo que percibimos es solo una rebanada o una pequeña parte de una realidad mucho más grande, una sola frecuencia en un espectro infinito, ¿qué partes de la existencia se nos están escapando? ¿Qué otras configuraciones de la materia, qué otras formas del ser están operando justo a nuestro lado, sin que ni siquiera seamos conscientes de ellas?